nos librará. Y si no, sepas, os rey, que no serviremos a otros dioses. Y no adoraremos tampoco la imagen que tú has levantado. Fe inquebrantable, querido pueblo de Dios, bienvenidos a cada uno de vosotros. Por los ojos de la fe vamos a estrecharle un profundo abrazo. Estamos juntos otra vez y esto es maravilloso. Esta lección el Señor ha puesto en tus manos para que levantes ese ánimo, levantes el estandarte de la fe y sepas que tu Dios te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, porque así lo ha prometido. Bendito sea su nombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre? No tememos a aquel que pueda atacar el cuerpo, mas sí al que puede acabar con nuestra alma. Gocémonos y regocijémonos, querido pueblo de Dios. A todos ustedes, gracias infinitas, porque dan sentido a este ministerio. Gracias por estar atento. Unos a otros vamos fortaleciendo, cada uno poniendo a los pies del Señor sus talentos, la disposición, esa fuerza que nos da el Señor para seguir pregonando su palabra, para seguir conquistando almas para Cristo. Eso nos motiva ahora, eso llena de gozo nuestro corazón y permite que sigamos esmerados en este próximo encuentro que tenemos con el Dios de los dioses y Señor de señores. Vamos a estudiar la lección número 13 para este sábado 27 de marzo. Una prueba de fuego. Estás invitado a poner toda la atención. Dios va a obrar en ti. Vamos a orar para que derrame su Espíritu Santo. Captemos y quede grabado por siempre su palabra. Para cuando estemos delante de los tribunales, sepamos defender nuestra fe. Y nuestra vida sea un testimonio latente de a quién servimos hasta la muerte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este bonito encuentro, por cada uno de tus hijos, de mis hermanos, de esta gran familia a nivel mundial, Señor, a los que recién se están incorporando, aquellos, Señor, que están sometidos ahora mismo a una gran prueba de fuego, Señor, aquellos que están con las enfermedades a cuestas, Señor, con las crisis que tú solo conoces, Padre Santo, pero vienen a ti, a tus pies, con amor, sabiendo que en ti hay oportuno socorro. Acógenos, Señor, a tus criaturas. Somos tus hijos. Ayúdanos a aumentar nuestra fe. Aquellos que están tambaleando, a los que están débiles, a los que se están iniciando, Señor, permite que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Padre mío, para estar preparados en todo momento. Y si tú nos llamas, bendito sea tu nombre, Señor. Dejamos todo en tu bendita mano, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros el precioso mensaje de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, en el nombre de Cristo Jesús, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Repasando la lección anterior, estudiábamos con grande gozo y alegría la gloriosa segunda venida de Jesús, lo que los hijos de Dios verán en ese grandioso acontecimiento sin precedentes en la historia del mundo. Estudiábamos cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. También estudiamos que su reino es un reino eterno y su dominio es de generación en generación. Asimismo, vimos cómo concluye el profeta Daniel la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor y cómo es que el rey reconoce a Dios como Dios de dioses y Señor de reyes. Hoy estudiaremos la obediencia genuina de 3 jóvenes hebreos que no se intimidaron ante un decreto de muerte decretado por el rey Nabucodonosor por no servir ni adorar a una estatua de oro que el rey de Babilonia había construido y también había obligado a todo el reino a rendir culto.
Y de allí que estos jóvenes tenían en mente algo tan precioso y tan hermoso, hermanos. Ellos tenían en mente este hermoso versículo. Es precioso obedecer a Dios antes que a los hombres. El tema de hoy lleva por título una prueba de fuego. El contenido de la lección tiene 3 puntos muy importantes. El primero es la imagen babilónica del rey y el decreto. ¿Qué imagen construyó el rey de Babilonia? ¿Y qué decía el decreto? El punto número 2 señala 3 jóvenes permanecen ante Dios. ¿Quiénes fueron los valientes jóvenes que desobedecieron la orden del rey Nabucodonosor? Y el punto número 3 dice, adherencia santa a los principios. ¿Por qué desobedecieron la orden del rey? La pregunta número 1, iniciando ya la lección de la escuela sabática, lleva como subtítulo la imagen babilónica del rey y el decreto. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor en el apogeo de su poder? ¿Qué le motivó a dar esta orden? ¿Qué está escrito en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 1? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Recordando las lecciones anteriores, el rey babilonio había recibido un sueño y una revelación acerca del futuro. En ese sueño, el rey Nabucodonosor y su reino Babilonia simbolizaban solamente la cabeza de oro de ese sueño, es decir, de la estatua que él había soñado. Y seguramente estaba feliz de ser la cabeza de esa imagen. Imagínate que representaba el metal más valioso, es decir, el oro, y que él mismo aceptó y creyó en la revelación de Dios, pero que luego se retractó y volvió a la idolatría. El rey Nabucodonosor no aceptó que en sueños Dios revelara que su reino sería sustituido por otro. Así lo dice Daniel capítulo 2 versículo 39. Así que, al no estar de acuerdo con la revelación en la cual Dios dijo que su reino sería sustituido por otro, decidió replicar la imagen en forma tangible para que todo el mundo la viera. Es decir, hermanos, que Nabucodonosor se rebeló contra Dios, tergiversando la verdad. Él quería que su reino fuera eterno. Entonces el rey levantó esta estatua de oro puro, simbolizando lo contrario a lo que Dios le había revelado acerca de su futuro. Imagínate el gasto en la construcción de ese ídolo. Es que la estatua era todo de oro. Y además de eso, era un engaño para Babilonia y también para el mundo. ¿Sabes por qué? Porque si Nabucodonosor hubiera querido hacer una estatua como recuerdo de su sueño, la hubiera hecho de acuerdo a los metales que Dios le había revelado en el sueño. Es decir, de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Pero el orgullo alimentó su corazón. ¿Qué quiso ser? El rey no solamente quiso ser la cabeza, sino que quiso ser toda la estatua, como ya lo dijimos. Él quería ser un reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos. Y él quería ser un reino que perdurara para siempre. Ahora tú te preguntarás, ¿eso quiere decir que si Nabucodonosor y Babilonia tergiversaron la verdad sobre la historia del hombre
y mintieron al mundo, ¿la Babilonia actual hace lo mismo? Pues déjame decirte, mi querido hermano, que es verdad. La Babilonia actual también hace lo mismo. Distorsiona la verdad de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, Nabucodonosor estableció una falsa profecía y él se convirtió en un falso profeta. La estatua era enorme para su época. Tenía 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho, dice la palabra de Dios. Y era visible desde varios kilómetros de distancia. Así como lo estás observando en la imagen. Los rayos del sol, hermanos, resplandecían y brillaban sobre su superficie dorada. De hecho, que para la gente era motivo de conversación durante mucho tiempo. Era motivo de admiración y también de adoración, pero una adoración obligada por el rey. El lugar donde se construyó la estatua fueron las llanuras de un lugar llamado Dura. Eso quedaba en la provincia de Babilonia. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor en el apogeo de su poder? Hizo una estatua de oro. ¿Qué le motivó a dar esta orden? El orgullo, la ambición de poder. Eso fue lo que le motivó a dar la orden para que construyeran a esa estatua de oro. Pregunta número 2. El subtítulo dice: la imagen babilónica del rey y el decreto. ¿Quiénes fueron convocados a la dedicación de la imagen? Cuando todos estaban reunidos, ¿qué orden proclamó el heraldo del rey? Vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 2 al 6. ¿Qué nos dice allí? Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bien, Nabucodonosor quería que los habitantes de su reino aceptaran su propia versión acerca del futuro y obligaba a la gente que aceptara esta doctrina, que era opuesta a la que Dios le había revelado por medio del profeta Daniel. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo? Ordenó a todos los administradores y funcionarios de su gobierno a que se dediquen exclusivamente a la construcción de su estatua, y obligó a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, a los oidores, a los tesoreros, a los consejeros, a los jueces y a los gobernantes de las diferentes provincias a que ellos dieran ejemplo, que reconocieran a la estatua como Dios, a que se postraran y a que pregonaran su doctrina además, y que rindieran adoración y culto a esa estatua que él mismo había levantado y que representaba para él su gloria y su magnificencia.
y el poder de Babilonia. Entonces, fuese consagrada como objeto de culto. Ya sabemos, hermanos, que al final del tiempo, la bestia también hará lo mismo, ¿cierto? Obligará al mundo a adorar a la imagen de la bestia. El plan satánico del rey era que todas las autoridades acepten su versión profética acerca del futuro y de esta manera rechacen el sueño y la interpretación de la sustitución de los reinos y la venida del reino eterno de Dios, y que él mismo conocía y que también había aceptado. Entonces, con el autoritarismo que lo caracterizaba, obligaba a estas autoridades, a sus representantes y sus dirigentes, para que regresen a sus provincias y divulguen esta falsa profecía, para que toda la población de Babilonia la acepte y crea en ella. Así está escrito en el libro de Daniel capítulo 3, versículo del 2 al 4. La estatua es un ídolo, ¿cierto? La Babilonia actual incentiva la adoración a los ídolos. Y así como Nabucodonosor tenía a sus sátrapas, a sus gobernadores, a sus dirigentes y sus representantes para divulgar esa falsa doctrina, la Babilonia actual, mis hermanos, también tiene sus representantes que van por todo el mundo predicando la falsa doctrina de la creencia en ídolos, fiestas patronales, entre otras doctrinas. Ahora, como el rey estaba en abierta rebelión contra Dios y quería implantar la adoración babilónica sobre los moradores de la tierra, publicó un decreto. Y ese decreto decía que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se tenían que postrar y tenían que adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, ¿qué pasaba con aquel que no obedeciera esa orden? El edicto decía que iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Estamos hablando de una orden del rey. Estamos hablando también de una pena de muerte, de ser quemados vivos. Pon atención al verso 5 del capítulo 2 de Daniel. Allí dice que la música jugaba un papel muy importante en esta falsa adoración idólatra. La música influenciaba en los habitantes de Babilonia. El ritmo era hermoso, el sonido era majestuoso e imponente. Entonces, con esas melodías manipulaban los sentimientos, las emociones, y eso los conducía a la falsa adoración. Y por otro lado, estaba la amenaza de muerte, por no postrarse a adorar a la estatua, que torturaba la mente de las personas. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Quiénes fueron convocados a la dedicación de la imagen? Los sátrapas, los magistrados, capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los gobernantes de las provincias. Cuando todos estaban reunidos, ¿qué orden proclamó el heraldo real? Que al sonido de cualquier instrumento de música se postren y adoren la estatua de oro. La desobediencia conllevaba a morir en el horno de fuego. Pregunta número 3. El subtítulo dice: 3 jóvenes permanecen ante Dios. ¿Qué hicieron bajo esta increíble presión los representantes de las naciones conquistadas? Pero, ¿quiénes no podían adorar esta imagen? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículo del 7 al 12? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Durante la historia del mundo, siempre ha existido y existen motivos para forzar a la gente a ir en cualquier dirección. Babilonia usaba el placer y el dolor de la gente para lograr sus objetivos. Y esos miedos, esas motivaciones, esas intimidaciones, esos sentimientos, eran utilizados de una forma magistral por el rey Nabucodonosor. Él se sentía exitoso al ver que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que él había levantado. Así dice Daniel capítulo 3, versículo 7. El rey y toda Babilonia eran muy religiosos, hermanos. Y Nabucodonosor era el líder religioso y jefe político de esa nación. Es decir, que en él se unía el Estado y la iglesia. Pero su religión era pagana, con muchísimos templos para personas de distintas divinidades y también de dioses, que fueron adoradas mediante imágenes y estatuas. Mira, si me preguntas si existe alguna diferencia con la Babilonia actual, yo te digo que no hay diferencia. Así como la Babilonia de Nabucodonosor hacía este tipo de idolatrías, la Babilonia actual tiene miles de templos en todo el mundo, y en la cual cada una de ellas tiene una estatua como patrón, con nombre de algún santo. Y pronto la Babilonia actual también se va a unir al Estado. Es decir, que se producirá nuevamente la unión iglesia y Estado. Claro, todo el plan es de Satanás. Entonces, a eso el Señor Jesucristo le llama fornicación, ¿cierto? Le llama adulterio también. Ahora, los judíos vivían allí porque fueron llevados cautivos por desobedecer a Dios, por haberse sumergido en la idolatría pagana. Pero, a pesar de ello, los fieles a nuestro Señor sabían que existe una ley que ordena: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Así está escrito en la ley santa de nuestro Dios. Así está escrito en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5. Y es que entre los altos funcionarios del reino y del gobierno de Nabucodonosor, había algunos jóvenes hebreos, a quienes Dios había librado de la muerte por su fidelidad genuina y también por su obediencia, hermanos. Ellos guardaban obediencia plena a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí estaba Daniel, estaba Sadrach, estaba Mesach y también estaba Abed-nego. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor pensó haber logrado su propósito de imponer su doctrina
y el culto de adoración a la estatua. Cuando de pronto vio llegar a unos hombres caldeos y presentan una satánica queja. ¿Qué dijeron estos hombres? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Hermanos, acusaron a los 3 jóvenes judíos, pero no acusaron a Daniel. Aquí podemos pensar que quizás fueron los sabios que no pudieron explicar el sueño al rey. Aquellos sabios que fueron humillados por su fracaso y quizás seguían con resentimiento y sentían envidia por su fracaso, o tal vez buscaban una oportunidad para vengarse y deshacerse de esos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego fueron acusados por los caldeos de no participar en idolatría. Es que ellos adoraban al Dios del cielo, el Dios verdadero, y conocían perfectamente la santa ley de Dios. Entonces, hermanos, el mandato de Nabucodonosor fue respaldado por una amenaza poderosa. El rey consideraba la negativa de adorar a la imagen como traición, no solamente como una ofensa religiosa, sino como algo traicionero a la nación y a él mismo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hicieron bajo esta increíble presión los representantes de las naciones conquistadas? Adoraron a la estatua. ¿Quiénes no podían adorar esta imagen? Sadrach, Mesach y Abednego. Pregunta número 4. El subtítulo dice: 3 jóvenes permanecen ante Dios. ¿Qué otra oportunidad ofreció el rey a los jóvenes? Vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 13 al 15, primera parte. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Los caldeos enviados por Satanás acusaban fuertemente a los jóvenes. Los acusaban de deslealtad y traición por no adorar a los dioses de Babilonia. Los caldeos encaraban la ingratitud de los judíos y le recordaron al rey su benevolencia por colocarlos en los negocios de la provincia de Babilonia. Pero a pesar de ello, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego hacían caso al mandato del rey. Observa lo que dijeron los caldeos al rey en Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En otras palabras, le estaban diciendo: esos puestos nos pertenecían a nosotros, que somos fieles a ti, pero tú preferiste a unos esclavos que han venido a quitarnos los puestos. Y a pesar de eso, te desobedecen. Y eso a nosotros nos parece mal. Eso es lo que decían ellos. Entonces, eso hizo que el ego y orgullo invadiera el corazón de Nabucodonosor, que lo llevó a tal punto de ira y los envió a traer de inmediato. Imagínate la manera como trató el rey a estos jóvenes. Seguramente que el vocabulario fue grosero, digno de un dictador, incitado por Satanás a hacer cumplir sus órdenes. Y él dijo: es cierto que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado.
De hecho que estos judíos conocían al verdadero Dios y a Él le debían la vida. Y la respuesta era negativa, en todo sentido. Además, es un ejemplo grande para nosotros lo que hicieron ellos. Mira, ellos sabían perfectamente del decreto de muerte, pero a ellos no los intimidó a continuar profesando la fe de Jehová, nuestro único Dios. Hoy nosotros, hermanos, nos estamos preparando para eso, para afrontar con valentía la persecución y el decreto de la ley dominical. Entonces, el rey Nabucodonosor estaba dispuesto a darles otra oportunidad para que adorasen a su estatua y no perecieran en el horno de fuego. Así también, la Babilonia actual dará oportunidad al pueblo de Dios que no obedezca a la ley dominical, para que adoren a la bestia. Pero todo intento, mis hermanos, será en vano, porque el pueblo de Dios sabe que al único que se debe adorar es a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los jóvenes hebreos estaban allí, trabajaban allí, porque era una orden del rey, allí era el lugar de su trabajo. Pero eso no significaba que necesariamente tenían que adorar a la estatua de oro que había fabricado Nabucodonosor. Ya sabemos, hermanos, que a los manipuladores les conviene una religión estrictamente emocional, que deje fuera el pensamiento. El pueblo de Dios sabe perfectamente que no debemos aceptar ni obedecer ningún decreto, ley, norma o cualquier mandato que atente contra la santa ley de Dios. El periodo en el cual vivieron Sadrach, Mesac y Abed-nego era una época que, al igual que hoy, habían muchos personajes manipuladores que engañan a la gente a creer en hechos que nada tienen que ver con la verdad presente, sino que se dedican a cultivar una religión que convenga a sus intereses. Es que a los manipuladores les conviene precisamente una religión estrictamente emocional, que deje fuera ese pensamiento y el razonamiento en la verdad de Dios, tal como lo hizo Nabucodonosor en su momento. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué otra oportunidad ofreció el rey a los jóvenes? Que al oír el son de cualquier instrumento de música, se postraran y adoraran a la estatua que él había hecho. Pregunta número 5. ¿Qué amenaza llevaría a cabo el rey si rechazaban su orden? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 3 versículo 15? Segunda parte. Porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? 3 varones judíos fueron los que no participaron en la idolatría. Es que el remanente de Dios, mis queridos hermanos, es poco, es reducido. Y es ese pueblo de Dios el que tiene la verdad presente. El rey exigió adorar a la estatua, pero eso era algo que ellos no podían cumplir. Nabucodonosor no entendía lo que los jóvenes le estaban diciendo. Y la segunda oportunidad del rey también demostraba un alto grado de tolerancia para con ellos. Si hubiera sido otro rey de esa época, seguramente que se hubiera sellado la muerte de inmediato. Pero la amenaza de Nabucodonosor era clara y directa. Mira lo que dice el verso. Él decía que si no adoraban a la estatua al escuchar la música, en esa misma hora iban a ser echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y sabes qué más dijo? Con rebeldía a Dios y también con bastante sarcasmo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Así dice Daniel capítulo 3, versículo de 13 al 15.
Mira, esa frase de rebeldía de Nabucodonosor, cuando dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, nos hace recordar lo que le dijo el faraón de Egipto a Moisés, negando al verdadero Dios, diciendo, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Así está escrito en Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué amenaza llevaría a cabo el rey si rechazaban su orden? Serían echados al horno de fuego ardiendo, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice, adherencia santa a los principios. ¿En quién confiaban los tres jóvenes? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La segunda oportunidad debía ser aceptada por estos muchachos. Es decir, si es que no querían morir quemados, pero ellos no aceptaron. La valentía proporcionada por Dios a los tres jóvenes hizo que respondieran con firmeza ante el enfurecido rey. ¿Qué dijeron ellos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La segunda oportunidad debía ser aceptada por estos muchachos. Es decir, si es que no querían morir quemados, pero ellos no aceptaron. La valentía proporcionada por Dios a los tres jóvenes hizo que respondieran con firmeza ante un rey enfurecido, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey. Nos librará, dicen los muchachos. La decisión fue unánime. Todos a una sola voz dijeron, primero es nuestro Dios, Rey del universo, Dios del cielo, a Él debemos lealtad. Ahora imagínate qué frustración para Nabucodonosor. Después de educar los 3 años en su Universidad de Babilonia, después que les cambió sus nombres, luego que los puso en los negocios de la provincia de Babilonia, eso hizo con ellos. Pero lo que no pudo hacer es cambiarles el pensamiento. No pudo cambiarles el corazón. Nabucodonosor no le pudo cambiar la mente a estos jóvenes. Los muchachos hebreos eran leales hacia Dios. Y esa lealtad era innegociable, hermanos. Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en la época de la cabeza de oro, el rey dominante del mundo, no pudo subyugar a estos 3 muchachos, que a pesar de su edad, que eran jovencitos, tenían sus principios bien cimentados en la palabra de Dios. Ni aún la muerte hizo que ellos desobedecieran a Dios. ¡Qué valor lo de estos siervos! Bendito sea por la eternidad, Padre Celestial, que le diste valor a estos muchachos. Danos también a nosotros el valor para poder seguir adelante en tus caminos y poder enfrentarnos a esos decretos de muerte. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿En quién confiaban los 3 jóvenes? Confiaban en Dios del cielo, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Adherencia santa a los principios. Ese es el título de este interrogante. Sin embargo, ¿con qué posibilidad debían contar? ¿Qué decidida posición tomaron a pesar de la terrible amenaza? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículo 18? Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El ejemplo de desobediencia de sus padres
había cambiado el pensamiento de los hebreos. Ellos sabían que la desobediencia a Dios resultaba en deshonor, en desastre y en muerte. Entonces la respuesta sincera y efectiva de estos muchachos es digna de imitar. Aprendamos a decir no cuando seamos obligados a aceptar reglas que no estén acorde contra la ley del Señor. Ellos dijeron claramente: ¿sabes qué, rey? Nosotros no necesitamos de favores tuyos, ni de otras pruebas, porque no nos vas a convencer. Nosotros ya hemos decidido y no serviremos a tus dioses. Tampoco adoraremos a la estatua que has hecho, porque eso es idolatría, y la idolatría es muerte. Así que por más intentos que hagas, nosotros no aceptaremos tus satánicas propuestas. Otra cosita, rey, le dijeron. Te diremos algo que tú no sabes. Si Dios quiere, Él nos va a librar de la muerte, de ese horno de fuego que tú has preparado allí. Pero no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor hacerlo. Y si no es su voluntad, también aceptaremos y le obedeceremos incondicionalmente. Entonces, embriagado por el poder ilimitado, el rey no soportó la desobediencia que según él era motivo de muerte. Nabucodonosor se llenó de una ira irracional y perdió la cordura y decidió enviarlos a la muerte cruel en el fuego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Claro, Satanás estaba feliz porque pensaba matar a los hijos de Dios. Así dice Daniel capítulo 3, versículo 19. Era tanto el calor, dice la palabra del Señor, que los verdugos hombres, muy vigorosos del ejército babilonio, murieron por el fuego. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Sin embargo, ¿con qué posibilidad debían contar? Con la posibilidad de ser salvados por Dios. ¿Qué decidida posición tomaron a pesar de la terrible amenaza? Desobedecer a Nabucodonosor y ser leales al Dios del cielo. Hermanos, ¿qué podemos decir de la lección? Nuestra fe siempre será probada por el Señor. Y las tentaciones puestas por Satanás están acosando constantemente al pueblo de Dios para hacerlo caer. Y allí está el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor había construido una inmensa estatua que se podía observar a grandes distancias. Esta era una imagen muy llamativa y el material era todo de oro. Mira, Dios le había mostrado en sueños una estatua construida de diversos metales: oro, plata, bronce, hierro y también barro cocido. Y la interpretación era que la sucesión de reinos tenía que darse. Es decir, que un reino iba a conquistar a otro y así sucesivamente. Es decir, que cada reino tenía la oportunidad de servir lealmente al Dios del cielo. Pero que Nabucodonosor, luego de reconocer a Dios y su poder, distorsionó completamente ese sueño. Dios le había dicho que el último reino destruiría a todos los demás reinos, y era un reino indestructible y eterno además. Y estaba representado por una piedra, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pero Nabucodonosor, luego de reconocer a Dios como Dios de dioses y Señor de los reyes, su corazón se llenó de orgullo y distorsionó la verdad. Entonces, él escribió su propia profecía, que resultó siendo falsa, porque él decía que Babilonia sería un reino eterno y que destruiría a todos los reinos. De allí que mandó a hacer esa estatua de oro puro. Es decir, que Babilonia era el único reino que existiría en el mundo, según su doctrina de Nabucodonosor, y ordenó a todos que adorasen a esa estatua. Pero hubieron 3 jóvenes cuyos principios se fundamentaban en la santa ley de Dios. Ellos fueron leales al Señor Jesús y desde un principio dijeron no al rey. Ellos con valentía dijeron: si es la voluntad de Dios en salvarnos, hágase su voluntad, y si no la es,
nosotros obedeceremos siempre a Él. Hermanos, ¿un gran ejemplo para nosotros? Claro que sí. Estos jóvenes muchachos nos han dejado un ejemplo de valentía, un gran ejemplo de obediencia a Dios, digno de imitar. Pidamos al Señor que nos dé valor para afrontar las pruebas y enfrentar las tentaciones también. Pidamos a Dios que nos siga bendiciendo a cada uno de vosotros. Hermanos míos, que la voluntad del Señor se haga con cada uno de vosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos. Nos hemos sacado 20, decimos acá en el Perú, en otro sistema en tu país. Has logrado lo que el Señor ha tenido como propósito, el objetivo primordial, que es que te compenetres más en las cosas de Dios, que éstas puedan nutrir tu alma, que éstas traspasen hasta el tuétano, porque así de poderosa es su palabra. Pongamos ahora en práctica lo aprendido, y en eso se especializa el Espíritu Santo, de fortalecer tu vida. Queridos, no estamos solos. No estamos solos. Las promesas de Dios siguen latentes. Las promesas de Dios se cumplen día a día. Desde que tú te levantas de tu lecho y pones los pies sobre la tierra, es un milagro. Es un milagro que tu cuerpo pueda tomar esa fuerza de voluntad y caminar y respirar y poder hablar. Pero si tú ahora estás convaleciendo y no lo puedes hacer, ten la fe que el Señor hará contigo una obra poderosa si tú lo quieres. Si desde ahora te comprometes a restaurar tu vida para ayudar a otros, para servir, el Señor tiene hermosos planes para contigo. Somos Aminias y Moro Oasis, unido al equipo evangelístico Misión Elías. Somos pocos, pero vamos con Dios. Vamos a orar para terminar el programa. Gracias, Padre mío, Padre Santo, por esta oportunidad magnífica. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. A todos necesitamos, Señor, tu bendición, tu poder, tu espíritu. Tú conoces lo más profundo de nuestra alma, nuestras caídas, Señor, nuestros arrebatos, nuestras debilidades. Pero venimos a ti suplicando misericordia y cambia nuestro corazón de piedra de una vez, Señor. Aplaca esos hábitos malignos que acaban con nosotros. Señor, danos paz en nuestro corazón, tranquilidad a nuestra mente, fortalecimiento a nuestro cuerpo. Queremos trabajar por ti, para ti, Padre mío. Utilízanos como instrumentos tuyos de poco a poco, con los que nos rodean, con nuestro vecindario, con nuestros amigos, en las redes sociales. Permítanos, Señor, que seamos instrumentos útiles. Ayúdanos a estar animados hasta tu próxima llegada, Padre mío. Bendice poderosamente a cada uno de tus hijos que han escuchado este programa en donde estén. Señor, Padre Santo, manifiéstate en su vida y ayúdales a soportar la prueba de fuego, Señor, que va a venir porque es necesario para moldear nuestro carácter. Gracias, te amamos tanto. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.